Bueno, existen 4 formas que este variador nos da para poder hacer el frenado por corriente continua. Aquí en el manual oficial de Siemens, en el capítulo 8, vas a encontrar este apartado, frenado por corriente continua, en la cual pues están los 4, ¿ya? Hay un frenado por corriente continua mediante una orden de mando. Hay otro que dice frenado por corriente continua cuando la velocidad cae por debajo de una velocidad inicial. Hay otra que nos dice frenado cuando hay un fallo, ¿ok? Y cuando se desconecta el motor, por acá, ahí está la cuarta. Muy bien, vamos a ver nosotros algunas de ellas, solamente para que veas cómo se utiliza. De hecho, los parámetros que se requieren son estos que aparecen aquí al final en la tabla. Son todos los parámetros que este variador nos dice que modifiquemos para que podamos hacer el frenado por corriente continua. Vamos a ir explicando cada uno a medida que vamos trabajando. Vamos a iniciar con el primero, que es el frenado por corriente continua mediante una orden de mando. Acá me da una gráfica de cómo debería funcionar. Vamos a ver. Nos dice que en primer lugar existe una orden de mando. Puede ser un bit, ¿no? Una entrada digital, por ejemplo, que active. O podríamos ponerlo en 1 directamente desde el panel operador. Entonces, en el parámetro 1230 vamos a encontrar justamente la activación del freno. Con él activaremos. Ahora, ¿qué ocurre cuando se activa el freno? Cuando se activa el freno, recibe la orden. Esta es la curva de la velocidad del motor, ¿ok? Entonces el motor se estaba moviendo a una cierta velocidad y en el momento que la orden es recibida, ¿no?, de la activación del freno, hay una caída, ¿no? Hay un tiempo acá, un pequeño tiempo que se configura en el parámetro 347, que es el tiempo que se demora en desmagnetizar el motor. El variador requiere un tiempo de desmagnetización del motor. Ese tiempo se tiene que configurar en este parámetro. Una vez que eso ocurre, que ha pasado ese tiempo, el motor inicia el frenado. Como puedes ver ahí, empieza la caída, ¿sí? Entonces el motor llega a 0, su velocidad, y se frena. Muy bien. En cuanto tú desactives la orden del frenado, o sea, cuando esto se desactiva, el motor va a volver a arrancar a su estado donde estaba, ¿no? A la velocidad donde estaba. ¿Ok? Entonces él definirá, esta orden de mando definirá en qué momento frena el motor. Muy bien. Bueno, en el parámetro 1239.8, lo único que hay es la visualización, dice, si es que está activo o no el frenado, ¿no? Este parámetro solo es de visualización, recuerda. Los importantes son los de acá. Entonces, para iniciar con esto, nos da una explicación acá de cómo funciona. Primero nos dice que hay un parámetro que es el 1231 que debe estar en la opción 4. Esa opción es la opción de frenado mediante orden de mando, ¿ya? Luego la 1230, ¿no?, que ya dijimos que es el que activa, ¿no? Podemos, por ejemplo, asociarlo como función bico a una entrada digital, ¿no?, si queremos. Y por acá te explicará cómo funciona, lo mismo que te he dicho. Entonces vamos a ver en el variador. Entonces, antes de comenzar, lo primero, obviamente ya tienes que tener un motor conectado y funcionando. Este variador actualmente está con la macro 12, ¿ya? Yo ya lo he configurado así. Puedes ponerle la macro que tú quieras, el funcionamiento, el modo de funcionamiento que tú quieras. Solo para probar, mira, voy a activar acá con este selector. Y ves que se empieza a mover el motor. Con el potenciómetro de acá voy moviendo la velocidad. Voy a apagarlo. Entonces, como puedes ver, ya tengo funcionando al motor con la macro 12, ¿ok? Muy bien, eso es obviamente lo primero, ¿no? Ahora sí, que ya tenemos un funcionamiento normal de un motor, vamos a ver el freno. Entonces, parámetro, vamos a menú.
El primer parámetro al cual tenemos que dirigirnos va a ser al parámetro 1231. Buscamos el parámetro 1231. Aquí está la configuración del freno, ¿no? Brake, DC brake, o sea, freno en DC. Abrimos y nos aparecerán tres opciones. La opción de frenado por una orden, la opción de frenado por desconexión y la opción de frenado por una velocidad baja, inicial baja. Las tres opciones que aparecían acá. Salvo la última que decía por reacción de fallo. Esa no aparece acá porque acá se hace con otros parámetros, ¿ya? Bueno, entonces el primero que estamos viendo es este. Entonces, opción 4, ¿ya? Que sería esta de acá, que es la opción para frenado mediante orden de mando. Vamos a darle OK. Luego nos vamos a ir a la 1230, que está aquí arriba, ¿no? 1230. La 1230 es este de acá, ¿no? El que va a activar o desactivar el freno. En este caso, si quiero, lo puedo asociar a una entrada digital del variador. Entonces, ahorita está en 0, o si quiero lo puedo poner en 1 para que siempre esté activo, ¿eh? O si quieres activarlo con una entrada digital, pues simplemente buscas el R722, que es los parámetros de las entradas digitales. Si abrimos ahí, vas a encontrar todas las entradas digitales. Bueno, verás tú dónde has conectado una entrada digital. Yo voy a utilizar la entrada digital 24, que es la bornera 51. Ahora nos vamos al parámetro 347, que es el tiempo de desmagnetización del motor. Entonces vamos a escape y buscamos el 347. Definimos este tiempo. Este tiempo debería ser un tiempo corto. Voy a ponerle a ver unos 0.2 segundos. La quinta parte de un segundo. Debe ser un tiempo corto nada más porque aquí desmagnetiza el motor, ¿ya? Vamos a darle ese tiempo. Y ya estaría. Ahora hay unos parámetros más que tienes que configurar. Vamos aquí en la tabla. Que son los parámetros de la corriente. Ya, vamos acá. El parámetro 1232 es importante. Aquí vamos a establecer la corriente del freno, la corriente continua de freno. Recuerda que habíamos en la teoría dicho que el variador le va a inyectar corriente continua a dos fases del motor para que éste pueda frenar el CC. Entonces esta corriente se tiene que definir ahí, en el parámetro 1232. Vamos a buscarlo. Estableceremos la corriente que queremos que se inyecte en el motor en el momento del frenado, la corriente continua. Entonces vamos a poner, por lo general, siempre es recomendable poner la misma corriente nominal que tenga el motor. Podría incluso ser menos. Yo voy a poner la corriente nominal por una razón simple, y es que es la corriente máxima a la cual el motor podría llegar en caso estuviera con una carga nominal, ¿verdad? Entonces es preferible poner la corriente nominal aquí. En mi caso, ya sabemos que era 4.8 amperios. ¿Ya? Entonces dependerá de la placa del motor. Podría, o en realidad debería ser menos, ¿ya? Pero dependerá también de la carga, ¿no? Si estás usando toda la carga, pues es recomendable ponerla nominal. Vamos a dejarlo en 4.8 amperios. Y ya está. Estos parámetros no son importantes aquí porque estamos en esta opción. En esta opción lo único que me dice que va a frenar de esta manera. ¿Ok? Listo, vamos a escape. Muy bien, prendemos el motor. Voy a prenderlo. Recuerda que está con la macro 12. Empieza el funcionamiento normal. Con este potenciómetro puedo ir variando la velocidad.
La entrada digital del freno es esta de acá, que es la entrada del P1230, ¿no? Que es la activación del freno. En cuanto yo active esto, inicia el frenado. Vamos a ver, mira. Llegó a 0 de golpe. A 0 de golpe. Cuando yo desactive esto de acá, debería de volver a arrancar el motor, nos dice la gráfica. Ahí está. Porque este está activo, ¿verdad? Entonces cuando bajé, continúa. Forma de pararlo obviamente es con la macro, ¿no? Vamos a ver el mismo procedimiento ahora viendo al motor. Voy a activar entonces el motor. Se está moviendo normal. Y ahora voy a activar el freno, la activación del freno, ¿no? Mira, activo, freno en seco, freno en seco. Si desactivo la activación del freno, vuelve a arrancar en rampa, vuelve a subir a donde estaba, ¿no? A su velocidad normal. Activo nuevamente el freno, frena en seco. Vamos a ver ahora el otro tipo, que es el frenado por corriente continua cuando la velocidad cae por debajo de una velocidad inicial. Bueno, ya nos entendemos. En la 1230 hay un activador, ¿verdad? Cuando este se active, pues funcionará. Ahora, el motor está funcionando supuestamente acá, ¿no? Está moviéndose según las órdenes que le des. Pero en el momento que se active la orden de freno, el motor no debería sufrir ningún freno todavía. ¿Por qué? Porque recuerda que necesita que caiga la velocidad debajo de una velocidad inicial. Esa velocidad inicial se va a configurar en este parámetro, 1234. Acá. Entonces se activa el freno, pero no pasa nada. En cuanto el usuario baje la velocidad, o la aplicación, ¿no? O la máquina baje la velocidad por debajo de esta velocidad, entonces inicia el freno, mira, desmagnetiza el motor y frena. Nuevamente hay que poner el parámetro 347, el tiempo ¿ok? Y frena, ahí está. Entonces el frenado, ¿no? En la visualización, ¿no? Se ve desde aquí, a partir de aquí, porque bajó debajo de esta velocidad, ahí recién frena. Y se va a mantener así, frenado el motor, hasta este tiempo. Cuando este tiempo, que se define en el 1233, termine, va a volver a arrancar el motor. O también cuando se desconecte este activador, también ahí, ¿ya? Eso te lo explica aquí también. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Lo primero que tendríamos que hacer es ir al parámetro $12.31 otra vez, ¿no? Al mismo que iniciamos en la anterior. Y aquí tenemos que poner la opción 14, que es la opción con velocidad inicial. Freno con velocidad inicial. Luego nos vamos al 1230. Bueno, en el 1230 configurábamos si queremos ponerlo con entrada digital o no, ¿verdad? Aquí, como ves, como ya hemos hecho la configuración antes, está en la R722.24. O sea, entrada digital 24. Creo que ya entendemos esto. Muy bien. Luego nos vamos a... Bueno, el 1232 obviamente ya está en 4.8 amperios, que es la corriente que le va a inyectar, ¿no? Para que frene. ¿Qué más? El 1233. El 1233 es el que aparece acá, mira. Que es el tiempo que debería estar apagado el motor después del freno, ¿no? Vamos a ponerle a ver un tiempo. Puedes ya elegir según tu aplicación. Voy a ponerle a ver unos 5 segundos. Por último, el parámetro 347, ¿no? Que también ya está configurado porque ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Y finalmente, el parámetro más importante en este lado sería el parámetro 1234.
que es la velocidad a la cual va a arrancar el freno o va a iniciar el frenado. Entonces acá configurarás esa velocidad. Bueno, voy a dejarlo en 1000 RPM. O sea, en 1000 RPM iniciaría el freno, ¿ya? Según lo que está en la curva. Entonces ahí definirás la velocidad que tú quieras. Recuerda que cuando hablamos de este tipo de velocidades siempre es de sincronismo, ¿no? Listo. Entonces ya está todo. Vamos a probarlo ahora sí. Arrancamos el motor. Un arranque normal, un arranque con cualquier macro. Con este puedo bajar o subir la velocidad, ya recuerda. Muy bien, entonces vamos a activar el freno, que era con la entrada digital, que es este. Lo activo, mira. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque para que el freno pueda hacerse efectivo, tiene que bajar la velocidad por debajo de la velocidad inicial, ¿no? Que habíamos puesto en 1000. Y ahorita la velocidad está en 800, la velocidad de sincronismo del motor. Entonces mira, voy a empezar a subir. Voy a superar los 1000. Ahí estoy en 1400 RPM. Entonces, ahora voy a bajar la velocidad. En cuanto él detecte 1000 acá, debe empezar el freno. Vamos a ver. Atento. Freno. Llegó a 0. Y ahí se va a mantener 5 segundos. Y vuelve a arrancar. ¿Por qué 5 segundos? Por el tiempo del frenado de corriente continua duración, parámetro 1233, ¿no? Que habíamos establecido en 12 segundos. ¿Ok? Mira, voy a volver, ahorita está en 995, voy a volver a subir. Superé los 1000. Ahora nuevamente voy a bajar debajo de 1000 RPM, mira. Y ahí frena, en seco. 5 segundos. Y vuelve a arrancar. Vamos a verlo desde el punto de vista del motor. Bueno, voy a subir la velocidad. Ahorita está en más o menos 1200. Y ahora voy a bajar la velocidad. En cuanto detecte 1000, frenará. Frena en seco. 5 segundos va a estar ahí, frenado. Y vuelve a arrancar. Listo. Finalmente, vamos a ver el último para definir esto de frenado por corriente continua. Tú puedes ya hacerle el del fallo, ante un fallo. En realidad es seguir los pasos nada más. En este caso, cuando se desconecta el variador del motor de forma de una desconexión, por ejemplo desde la macro, ¿no? Desconectas al motor, debe iniciar el frenado por corriente continua, dice. Acá, como ves, ya no hay un activador, ¿no? Ya no hay ningún activador. De frente, él, una vez que detecta que tú paras, ¿no? Desde la macro al motor, él espera una velocidad de giro inicial también, otra vez. Y en ese momento inicia el freno por corriente continua. Y ese freno por corriente continua va a estar activo durante este tiempo. Una vez que ese tiempo termine, el motor será desconectado totalmente del variador. Listo. Entonces vamos al parámetro 1231 otra vez. Tendría que ser la opción 5, opción con desconexión.
Luego está, según lo que nos dice acá, el parámetro 1234, 1233, 347. Todos ellos ya los configuramos antes. Si quieres cambiar la velocidad de giro inicial en el cual frena, pues sería 1234. En mi caso este parámetro ya está en 1000, ¿no? 1000 RPM. Lo voy a dejar ahí. Entonces ya estaría todo listo, ¿sí? Entonces vamos a ver si funciona. Escape. Este de acá es el que conecta y desconecta según la macro, ¿no? La macro 12. Entonces voy a activar. Con este variamos la velocidad. Vamos a llevarlo un poquito más arriba de 1000. Ahí está en 1340. Muy bien. Un poquito más lo voy a llevar para que se note. Ahí está en 1700 RPM, velocidad de sincronismo. Muy bien. Este de acá ya no tiene relevancia, ¿no? Ahora, cuando desconecte el motor, la velocidad evidentemente empezará a bajar en rampa, porque así está configurada la macro 12. Baja en rampa. En cuanto se encuentre con la velocidad de 1000, frena en seco en corriente continua. Vamos a ver. Empieza a bajar, a bajar, a bajar. Cuando llegue a 1000, frena en seco. Muy bien. Durante 5 segundos se mantiene el pitido de que todavía está conectado y luego ya desconectó completamente el motor. Y ya está obviamente desconectado. Y hemos terminado entonces con esto de frenado por corriente continua.